Hola niños, bienvenidos a una nueva clase con el profe Pablo. El día de hoy vamos a trabajar en geometría y hoy vamos a ver las unidades y los instrumentos de medición. Vamos a ver qué es eso. Pasamos a nuestra guía y lo primero que vamos a hacer es esta primera lectura, que es muy corta. La voy a leer y ustedes saben que la deben leer también en casa. ¿Qué son las unidades de medida? En el mundo existen diferentes formas e instrumentos para medir todos los objetos que nos rodean. Es así como se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la longitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad y depende del objeto con que se realice la medición. Muy bien, después de leer esto, muchos dirán entonces ¿qué es eso de las unidades de medida? Muchos de ustedes les ha tocado niños que les miden la estatura, ¿cierto? O les miden el peso, cuánto están pesando o la estatura. Esa es la medición, esas son las unidades de medida. Nos sirve para medir todo lo que nos rodea. Vamos a ver a continuación cuáles son los instrumentos y cuáles son todas esas unidades de medida que existen y con qué instrumentos se pueden medir. Pongan mucha atención. Muy bien niños, vamos a ver entonces los instrumentos de medición y las unidades de medida que se miden con esos instrumentos o que medimos con esos instrumentos. El primero, el peso. ¿Cuántos de ustedes no les han dicho, vengan, pesémonos? Miremos cuánto están pesando. Entonces para el peso tenemos varios instrumentos de medición. Vamos a ver por ahora estos dos. La báscula. En la báscula podemos pesarnos nosotros, podemos pesarnos las personas para mirar cuánto estamos pesando, si estamos con buen peso o si tenemos sobrepeso o por el contrario, si tenemos muy bajito peso. Y la balanza. La balanza también nos sirve para medir el peso de las cosas, qué cosas son más pesadas que otras para comparar los pesos. Allí vemos entonces la báscula y la balanza. Pasamos a la longitud. La longitud se mide con el flexómetro y la regla. Muchas veces hemos escuchado en nuestras casas o en otros lugares cuánto miden ciertas cosas, ciertos objetos. De hecho, la longitud de nosotros, la altura, la medimos con una regla o un metro. Por ejemplo, yo mido 1 metro con 70 centímetros. ¿Y eso cómo lo mido? Con una regla larga o un metro largo que pueda medir la distancia desde el suelo hasta mi cabeza. De esta forma podemos medir las longitudes. O cuando estamos parados en un punto y queremos medir la distancia de ese punto a otro. Por ejemplo, si me paro en la esquina de mi casa y quiero medir cuánta distancia hay de la esquina de mi casa hasta mi casa, puedo utilizar un metro. De esta manera medimos la longitud por medio del flexómetro y las reglas. El volumen. El volumen lo podemos medir a través de tubos de ensayo o el matraz, que son estos recipientes donde se pueden vertir los diferentes líquidos o sustancias para medir su volumen, es decir, qué espacio ocupan. Entonces estos recipientes nos ayudan a eso, en los tubos de ensayo y el matraz. La temperatura, esa la hemos visto muy común estos últimos días. Tenemos el termómetro que sirve para medir nuestra temperatura corporal. Cuando nos ha dado fiebre nos ponen un termómetro en la boca o debajo de la axila para mirar a cuánta temperatura está nuestro cuerpo y saber si tenemos fiebre o no. Y también tenemos el pirómetro. Ese ha sido muy común en estos días porque cuando vamos a entrar a supermercados, a centros comerciales o a otros sitios, por la pandemia están exigiendo que nos deben tomar la temperatura con un pirómetro, que el pirómetro toma la temperatura instantánea con solamente colocarlo en la frente o en otra parte del cuerpo. Entonces estos dos elementos miden la temperatura, que es a qué temperatura está nuestro cuerpo, el termómetro y el pirómetro.
El tiempo. El tiempo también lo podemos medir y lo podemos medir con el reloj, que el reloj nos sirve para medir las horas, nos dan las horas, con las horas medimos el tiempo, el reloj también nos dan las horas, los minutos, los segundos. También hay relojes que tienen cronómetro para medir tiempos cortos. Por ejemplo, los atletas utilizan cronómetros para medir cuánto tiempo se demoran en recorrer ciertas distancias, y el calendario nos sirve para medir ya el tiempo, pero en meses y años y en semanas también. Estos dos elementos nos sirven para medir el tiempo. El tiempo lo podemos medir con nuestros relojes o con el calendario. Muy bien, niños, ya teniendo cuáles son estas medidas y cuáles son los elementos para medir, podemos continuar y realizar nuestra guía. Muy bien, niños, después de haber visto la explicación anterior de qué es todo lo que podemos medir y con qué instrumentos podemos medir, vamos a continuar haciendo nuestra guía. Vamos a ver el video que está en los recursos, se llama Medida Preescolar e Instrumentos. Lo vamos a buscar en YouTube así, aquí está el link, o al final de este video en la descripción también les dejo el link para que puedan ir. Vamos a la actividad. Escribe los números que van en las líneas de cada uno de estos instrumentos de medida. Escribe su nombre si lo sabes y coloréalos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una regla, un flexómetro que lo vimos ahorita, un reloj, un termómetro y una pesa, o se puede llamar pesa o balanza. Vamos a colocar los numeritos que corresponden en cada espacio del reloj, de la regla, del termómetro, y vamos a colorear y a colocar los nombres. Recuerden que lo vimos ahorita en la explicación. Y vamos a responder las preguntas que están aquí al lado derecho. Dice: menciona cuáles de los instrumentos de medida que mencionamos hoy conoces o has utilizado. ¿Cuáles de los que vimos ahorita en la explicación hemos utilizado? Como mínimo hemos utilizado el reloj, como mínimo. De ahí para allá posiblemente hemos utilizado muchos más. Vamos a escribir cuáles hemos utilizado. El segundo, ¿crees que son importantes los instrumentos para medir? ¿Por qué? ¿Tú crees que son importantes los instrumentos para medir? Imaginémonos por un momento que no tuviéramos reloj, que no se pudiera medir el tiempo, que no pudiéramos medir el tiempo y no hubiera instrumento para medir el tiempo. Sería complicado. Yo decir, por ejemplo, tengo que estar a tal hora en tal parte, entonces no sé cómo medir ese tiempo, a qué hora, cuánto me voy a demorar. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué crees que es importante los instrumentos para medir? ¿De qué otra forma crees que podríamos medir o qué objetos podrían servirnos para tomar medida? Aparte de estos objetos, ¿cómo creen que podemos medir? ¿De qué otra forma? Y cuarto, ¿en qué lugares que tú hayas ido has visto algunos de los instrumentos de medida que conocimos hoy? ¿En qué lugares existen de estos elementos que acabamos de ver, niños? Yo, por ejemplo, les voy a dar una pista. Cuando vamos a una revoltería o a un supermercado que compramos nuestras frutas, nuestras verduras, los colocan sobre una balanza o sobre una pesa para mirar cuánto pesan y así darnos el precio. Entonces yo, por ejemplo, he visto la pesa o la balanza en los supermercados. Ustedes los demás elementos, ¿dónde los han visto? Y pasamos a la actividad número 2, que dice: realiza un dibujo de los diferentes instrumentos sobre los que aprendimos hoy. ¿Para qué sirven para medir? Dibújalos en tu cuaderno de geometría y coloréalos. Los instrumentos que vimos ahorita en la explicación los vamos a dibujar en nuestro cuaderno y los vamos a colorear y vamos a colocar el respectivo nombre de cada uno, para poder aprender que estos instrumentos nos sirven para medir todo esto que acabamos de ver: el tiempo, la temperatura, la longitud y los demás. Muy bien, niños, esta es nuestra guía de geometría el día de hoy. Espero que aprendan mucho con ella, aprendan mucho sobre los elementos de medida, sobre cuáles son las cosas que podemos medir, porque estos instrumentos y esto lo podemos utilizar y lo debemos utilizar diariamente en nuestra vida. Nos vemos en una próxima clase con el profe Pablo. Chao.